Eh, bueno, eh, he estado corrigiendo sus pruebas y solo he podido corregir 10 hasta ahora. Bueno, solo 10 personas pueden ver sus notas. ¿Tienen alguna duda sobre las resoluciones? ¿Sobre alguna parte o está todo claro? No sé. Inge, disculpe, con respecto a las notas de las prácticas, ¿ya las tiene o todavía no? No, todavía no. Bueno, quería tenerlo para hoy, pero no he podido calificar todo. Entonces, hoy en la tarde voy a tratar de terminar de calificar todo, pero no sé si me dé el tiempo. Está bien, Inge. Ok. Entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre la prueba o está todo claro? No sé. Bueno, si no, entonces continuamos con lo que estábamos viendo, que era la ecuación de Cauchy, Cauchy-Euler. Y ahí quedamos, creo, sí. Bueno, habíamos visto que la ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial lineal que tiene este tipo, de esta forma. ¿Mm? Y habíamos visto que, bueno, primero nos estábamos concentrando en resolver la ecuación de Cauchy-Euler de segundo grado homogénea, porque para resolver la ecuación de Cauchy-Euler no homogénea, podemos usar variación de parámetros. Entonces, y variación de parámetros ya lo hemos estudiado, entonces aquí solo necesitamos saber cómo resolver la ecuación lineal homogénea asociada. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en resolver la ecuación lineal homogénea, que es de tipo Cauchy-Euler. Entonces, de manera análoga a lo que hicimos cuando estudiamos ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, ahí probábamos soluciones del tipo e a una constante por x y veíamos qué debía cumplir esa constante. Habíamos visto que esa constante debería de satisfacer una ecuación llamada la ecuación característica de la ecuación lineal homogénea. Algo parecido pasa en este caso. Si probamos funciones del tipo x elevado a una constante, podemos ver que esa constante debe de satisfacer eh, esa condición de aquí. Esto igual a cero. Y a esa ecuación lo hemos llamado ecuación auxiliar. Entonces, esas constantes que buscamos deben de satisfacer esta ecuación. Entonces, hallando las raíces de esta ecuación, podemos saber cómo son las soluciones de la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, tenemos tres casos distintos, ¿no? En el caso de tener una ecuación eh, lineal homogénea de segundo orden. Por ejemplo, si de la ecuación auxiliar encontramos dos raíces distintas reales, entonces tenemos como soluciones elevado a una de las raíces y la otra solución es x elevado a la otra raíz. Entonces la solución general queda así. En el caso de que tengamos raíces repetidas, entonces por lo que hemos visto, solo tenemos la solución x a la m1. Necesitamos una otra solución. Pero podemos encontrar esta otra solución usando reducción de orden. Y usando reducción de orden, encontramos que otra solución de la ecuación de Cauchy-Euler es de este tipo. X elevado a la raíz por el logaritmo de x. Y entonces, en ese caso, la solución de la ecuación
de Cauchy-Euler queda así, como, bueno, homogénea, ¿no? Estamos estudiando ecuaciones homogéneas. De manera general, si tuviésemos una ecuación de orden superior de tipo Cauchy-Euler y encontramos que M1 es una raíz de multiplicidad K de la ecuación auxiliar, entonces esta raíz aporta, digamos, a la solución general con estas soluciones que son linealmente independientes. X a la M1, X a la M1 logaritmo de X, X a la M1 por logaritmo de X al cuadrado y así hasta X a la M1 logaritmo de X a la K menos 1. En el caso de que tengamos raíces complejas, sabemos que si tengo raíces complejas de una ecuación de segundo grado, estas deben de ser conjugadas. Entonces, gracias a que esas dos raíces son conjugadas, se puede mostrar que esas raíces nos dan como soluciones x elevado a la parte real, coseno de la parte imaginaria por el logaritmo de x, y la otra solución, x elevado a la parte real, seno de la parte imaginaria por el logaritmo de x. Y entonces la solución general queda así. Bueno, aquí se ha factorizado x a la alfa, ¿no? Como quedaría en los dos términos, x a la alfa. Bueno, entonces, esta es una forma de resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler. Podemos, podemos ver que haciendo un cambio de variable en la ecuación de Cauchy-Euler, haciendo el cambio de variable t igual al logaritmo de x, podemos escribir la ecuación de Cauchy-Euler en una ecuación de lineal homogénea con coeficientes constantes. Entonces, otra forma de resolver la ecuación de Cauchy-Euler es haciendo ese cambio de variable, t igual al logaritmo de x. Bueno, entonces, veamos algunos ejemplos. Habíamos visto ya un ejemplo, vamos a ver algunos otros. Eh, no, esto no es. Mm, aquí. Bueno, ya habíamos visto un ejemplo, esta ecuación de Cauchy-Euler. Y bueno, aquí habíamos visto, intentando buscar soluciones del tipo x a la m, reemplazando aquí, hemos obtenido esto y haciendo operaciones hemos visto que m debe de satisfacer esta ecuación para que x a la m sea una solución de la ecuación diferencial. O sea, esa es la ecuación auxiliar, ¿no? Y de ahí hemos encontrado dos raíces reales distintas, m igual a 4 y m igual a menos 1. Entonces las soluciones x a la 4 y x a la menos 1 forman un conjunto fundamental de soluciones. Así, la solución general se puede escribir de esta manera. Veamos otro ejemplo. Mm. Bueno, entonces aquí necesitamos identificar primero la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar. Aquí sería 4, aquí probando x a la m de la segunda derivada, nos va a dar m por m menos 1, ¿no? Más 8 de la primera derivada nos da m más 1 igual a 0. Entonces, las raíces de esta ecuación debemos de calcular.
Y tendría 4m cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Es 2m más 1 al cuadrado. De aquí vemos entonces que m es igual a menos un medio de multiplicidad 2. Entonces, las funciones con las cuales aporta la solución general son eh, es x elevado a esa raíz y la otra función se demuestra que eh, es así por reducción de orden, es x a esa raíz por el logaritmo de x. Forman un conjunto fundamental de soluciones. De la ecuación dada, ¿no? Después, entonces ya podemos dar la solución general. La solución general entonces es todas las combinaciones lineales de estas soluciones, ¿no? Y entonces con eso hemos terminado de resolver ese problema. ¿Tiene preguntas sobre esto? No, Inge. Ok, gracias. Entonces veamos otro ejemplo. Mm, bueno, entonces aquí tengo una ecuación de Cauchy-Euler homogéneo con condiciones iniciales. Primero resuelvo la ecuación general de la ecuación de Cauchy-Euler y después busco entre esas soluciones una que satisfaga estas dos condiciones. Para resolver la ecuación de Cauchy-Euler necesito encontrar las raíces de la ecuación auxiliar. Y entonces sería 4 de la segunda derivada, me da m por m menos 1 más 17. De y solamente 1, ¿no? Igual a 0. Entonces aquí tendríamos 4m cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Entonces, usamos la fórmula para encontrar las raíces. Aquí me darían menos 4, que es 4 más menos raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado menos 4 por A por C. A vale 4, C vale 17. Y sobre 2A, o sea, 2 por 4.
Y esto me da 4 más menos. Aquí me da 4 al cuadrado se puede factorizar, me queda 1 menos 16, menos 17, que me da menos 16. Entonces me da, raíz de eso me da 16 por raíz cuadrada de menos 1, o sea, y por 16 sobre 8. Entonces aquí tendría 4 sobre 8, que es un medio, más menos 16 sobre 8, que es 2. Entonces tenemos dos raíces complejas conjugadas. Entonces, por lo que hemos visto en la parte teórica, las funciones eh, eran x elevado a la parte real, en este caso un medio, coseno de la parte imaginaria, coseno de la parte imaginaria, que en este caso es 2, y en vez, aquí no es x, ¿no? En vez de x es logaritmo de x. La otra solución es x elevado a la parte real, seno de la parte imaginaria por el logaritmo de x. Esas dos funciones forman un conjunto fundamental de soluciones. Y entonces con eso ya podemos dar la solución general. La solución general son todas las combinaciones lineales de estas dos soluciones. Y con eso ya terminamos este problema. Ah, no, aún por ahora he encontrado la solución general. Aquí me piden encontrar una solución de manera que se satisfaga que y en 1 vale menos 1 y la derivada en 1 vale menos un medio. Bueno, entonces voy a necesitar la derivada. Derivando, aquí tengo productos. Eh, bueno, aquí tal vez sea mejor escribir esto de esta manera. eh, Factorizando x a la 1 medio. Me queda seno de 2 logaritmo de x a c2 seno de 2 logaritmo de x. Bueno, creo que así me conviene poner todo eso. Aquí, entonces, derivando, tengo un producto de dos funciones por la regla del producto. La derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio. Por la segunda función. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces tendría ahí, la derivada del coseno es menos seno. Por la regla de la cadena, tengo que multiplicar la derivada de 2 logaritmos de x, cuya derivada es 2 sobre x. Entonces me va a quedar 2c1 sobre x de seno de 2 logaritmos de x
y de la derivada de coseno, que es menos seno, tengo un signo aquí menos, ¿no? Ah, la derivada del seno es coseno. Por la regla de la cadena también tengo que multiplicar por la derivada de 2 logaritmos de x, que es 2 sobre x. Entonces aquí me va a quedar 2c2 sobre x del coseno del logaritmo de x, de 2 logaritmos de x. Bueno, entonces con eso tengo la derivada. Entonces veamos qué valores de C1 y C2 eh, se obtienen para que se satisfaga que y en 1 vale menos 1 y la derivada de y en 1 vale menos 1 medio. Entonces veamos. Necesitamos una solución que de manera que y en 1 valga menos 1 y que la derivada en 1 valga menos 1 medio. Veamos. Aquí, entonces vamos a sustituir 1, x igual a 1. Bueno, entonces sustituyendo x igual a 1, aquí tendría 1 a la 1 medio, coseno del logaritmo de 1, de 2 logaritmos de 1. Recuerden que el logaritmo de 1 vale 0, así que aquí me queda coseno de 0 que vale 1. Aquí seno de 0 que vale 0. Y esto de aquí 1. De todo esto solo me da C1. Entonces C1 tiene que ser menos 1. Entonces de ahí obtenemos que C1 debe de ser menos 1. Ahora reemplacemos en la derivada. Eh, no solo, ni modo, lo voy a escribir. Entonces tendría un medio de 1 a la menos un medio, la derivada. Eh, E1 coseno de 2 logaritmo de 1 a C2 de seno de 2 logaritmo de 1. Esto más x a la 1 medio, o sea, 1 a la 1 medio. Por menos 2 C1 sobre 1, ¿no? Por el seno de 2 logaritmo de 1. Más 2 2 sobre 1 coseno de 2 logaritmos de 1. Eso debe de darnos menos 1 medio. Bueno, entonces aquí, recordando que logaritmo de 1 es 0, de aquí voy a tener coseno de 0, 1, de aquí 0, aquí solo me va a quedar entonces C1 por 1 medio. Entonces de ahí 1 medio de C1, de la primera parte. Esta segunda parte tenemos 2C1 por 1, 2C1. Perdón, C2. Se tiene que valer menos 1 medio. Ahora, sustituyendo el valor de C1 que hemos encontrado, que vale menos 1, aquí obtenemos entonces 1 medio por C1 que vale menos 1, más 2C2, tiene que valer menos 1 medio. De aquí nos da menos 1 medio. Entonces, de ahí obtenemos que 2C2 tiene que ser 0. O sea, C2 tiene que ser 0.
quedó 0 entonces. Entonces la solución que estamos buscando es, debemos de sustituir en la solución general esos valores, ¿no? Eh, en esto, de aquí. Y igual a, era x a la 1 medio. 1 vale menos 1. Ah, pues menos 1 por el coseno de 2 logaritmos de x. Más 0 que es C2, entonces solo me queda eso, ¿no? Sustituyendo aquí. Aquí menos 1 y aquí 0. Entonces la solución. ¿Tienen preguntas sobre esto? Entonces, si no, entonces continuemos. Entonces, esas ideas se pueden generalizar y vamos a ver que, como ya hemos visto, si tengo una raíz real de multiplicidad k, entonces la solución es x elevado a esa raíz, x elevado a esa raíz por el logaritmo de x, x elevado a esa raíz por el logaritmo cuadrado de x, hasta x elevado a esa raíz logaritmo a la k menos 1 de x, eh, forman parte de la solución general. En el caso de que tengamos raíces complejas, también vamos a tener algo parecido. Tenemos que multiplicar por logaritmo de x. Entonces veamos de manera general, o bueno, un ejemplo de una ecuación de mayor grado que 2. Entonces aquí también necesitamos la ecuación auxiliar. Entonces aquí, en la tercera derivada, vamos a tener m por m menos 1 por m menos 2 al derivar una función del tipo x a la m. Más 5. Aquí en la segunda derivada vamos a tener m por m menos 1. Más 7. De la primera derivada vamos a tener simplemente m y de y solamente 8. Esa es la ecuación auxiliar. Debemos de encontrar las soluciones de esta ecuación. Bueno, entonces multipliquemos. Aquí tendría m por m cuadrado menos 3m más 2 más 5m cuadrado menos 5m más 7m más 8. Y aquí entonces tendría m cubo. De aquí me da menos 3m cuadrado más 2 más 5m cuadrado me da 2m cuadrado. De aquí 2m menos 5m más 7m, eso me da 4m más 8. En este caso está, bueno, aquí tenemos, para encontrar las raíces tenemos que factorizar. En este caso está fácil, bueno, a simple vista se ve cómo podríamos factorizar. Agrupando los dos términos, los dos primeros términos, puedo factorizar m cuadrado. Me queda m más 2. Agrupando los dos últimos términos, puedo factorizar ahí 4 y me queda m más 2 también. De
Aquí puedo factorizar m más 2. Me queda m cuadrado más 4 para hacer. Entonces aquí tengo producto de expresiones que representan números reales igual a 0. Entonces cada uno de esos factores, o alguno de estos factores, debe de ser 0. Entonces, de m cuadrado más 4, tenemos que m cuadrado debe de ser menos 4. Sacando raíces, m debe de ser más menos raíz cuadrada de menos 4, eso es i por 2 o 2i. Y de m más 2 igual a 0, obtenemos m igual a menos 2. Entonces, aquí la raíz real menos 2 aporta la solución general con la función x a la menos 2x. Perdón, x a la menos 2. Las raíces complejas conjugadas, más menos 2i o i2, aportan a la función general, a la solución general, con las funciones x elevado a la parte real sería x a la 0, que vale 1, entonces no hay necesidad de escribir eso, por el coseno de la parte imaginaria que vale 2, por el logaritmo de x. Y la otra función va a ser seno de 2 logaritmo de x. Entonces, aquí las funciones. Era x a la menos 2, coseno de 2 logaritmo de x, función seno de 2 logaritmo de x, forman un conjunto fundamental de soluciones, ¿no? Porque como tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de orden 3, entonces necesitamos 3 soluciones linealmente independientes para describir su solución general. Entonces la solución general son las combinaciones lineales de estas 3 soluciones. Eso terminamos de resolver ese problema. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, ¿por qué para reemplazar donde está y prima y las demás primas no utilizamos x elevado a la m? Aquí. Ujú. Podemos reemplazar y ver que la ecuación auxiliar va a quedar de esta manera. Entonces aquí solo estoy reduciendo pasos. Pero sí, o sea, si digamos no consigues identificar cuál va a ser la ecuación auxiliar, entonces es mejor reemplazar x a la m y, y encontrar la ecuación auxiliar. De ahí. Entonces llegaríamos a lo mismo, ¿no, Inge? Esto es de una manera más reducida. Sí, solo estoy reduciendo pasos. Ajá. Muchas gracias, Inge. ¿Tienen otras preguntas sobre esto? Entonces. Bueno, entonces, como les dije, esto nos sirve, este método que hemos visto de encontrar las raíces de la solución
de la ecuación auxiliar nos ayuda a resolver ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas. Cuando tenemos una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea, entonces, para resolver esta ecuación, como es una ecuación lineal, necesitamos encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada, que ya sabemos por el método anterior. Y después necesito calcular una solución particular, que lo podemos hacer por variación de parámetros. Entonces, veamos este ejemplo. Primero aquí necesito identificar la ecuación lineal homogénea asociada. Entonces aquí es x cuadrado, segunda derivada de y, menos 3x, primera derivada de y, más 3y igual a 0. Entonces resolvamos eso. Según el método que hemos visto, para resolver esta ecuación necesitamos resolver la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar es, en vez de la segunda derivada, m por m menos 1, menos 3, sustituyendo a la primera derivada m, y de y solamente 1, ¿no? Y eso. Entonces tenemos que resolver esa ecuación. Tengo m cuadrado menos m menos 3m me da menos 4m más 3 igual a 0. Eso se puede factorizar como m menos 3 por m menos 1. De aquí encontramos las raíces m igual a 3 y la otra raíz m igual a 1. Dos raíces reales distintas. Entonces, la solución general de la ecuación homogénea asociada quedaría como una constante por la solución que aporta la raíz 3 es x al cubo. Más la solución que aporta la raíz m igual a 1 es x. Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos entonces resuelta la ecuación lineal homogénea asociada. Solo nos falta resolver, encontrar una solución particular para encontrar la solución general de esta ecuación dada. Entonces, para encontrar una ecuación particular voy a usar variación de parámetros. Para usar variación de parámetros, necesito colocar primero la ecuación en su forma estándar. Entonces, dividimos por x al cuadrado en este caso, ¿no? Para que el coeficiente de la segunda derivada sea 1. O entre, ¿no? Tendríamos x cuadrado, segunda derivada de y sobre x cuadrado, me da segunda derivada de y, menos 3x primera derivada sobre x cuadrado, me da 3 sobre x primera derivada, más 3y sobre x al cuadrado, me da 3x cuadrado sobre y, por y, igual a 2x a la 4. La exponencial sobre x cuadrado me da 2x cuadrado, la exponencial. Tenemos eso. Ok. Entonces de aquí
identificamos que f de x, que me va a ayudar a encontrar aquellas funciones u1 y u2, es 2x cuadrado e a la x. Para eso necesito el Wronskiano de el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada. O sea, de x cubo, x, en la segunda fila van sus derivadas. La derivada de x cubo, más bien en la segunda columna, fila, sí está bien. 3x cuadrado, la derivada de x cubo. Y la derivada de x, 1. Calculo ese determinante. Aquí me daría x cubo por 1, x cubo. Menos 3x cuadrado por x, 3x cubo. Y esto me da menos x cubo. Necesito calcular W1, que es el determinante de casi esta misma función, o esa misma matriz, quiero decir. Pues, ni modo. Eh, donde la primera columna es cambiada por 0, f de x. F de x es 2x cuadrado e a la x. Y la segunda columna se mantiene, ¿no? Calculo entonces ese determinante, sería 0 por 1, 0, menos x por esto, me da menos 2x cubo por la exponencial. Otra matriz que otro determinante que voy a necesitar es el determinante de la matriz. Se forma a partir del Wronskiano, solo que cambiamos la segunda columna por 0 f de x. F de x es 2x cuadrado e a la x. Calculamos ese determinante, entonces tendría esto por esto menos 0, ¿no? O sea, 2x a la 5 por la exponencial. Y con eso podemos calcular U1', la derivada de U1, que es W1 sobre W. Me da W1 es menos 2x cubo exponencial de x. W es menos x cubo. Aquí esto me da 2 la exponencial de x. Simplificando x cubo. Necesito calcular la segunda derivada, perdón, la derivada de U2, que es W2 sobre W. W2 hemos encontrado que vale 2x5, la exponencial, menos W que hemos encontrado que es menos x cubo. Aquí, simplificando, me quedaría menos 2x cuadrado por la exponencial. Entonces aquí integramos con respecto de x para hallar U1 y U2. Entonces tendría U1 es igual a la integral de 2 exponencial de x. Eso, la integral de la exponencial es la misma exponencial.
2, integral de menos 2x cuadrado por la exponencial de x. Entonces debo de calcular esta integral, o sea, menos 2 veces la integral de x cuadrado por la exponencial. Bueno, entonces aquí podemos usar eh, integración por partes para integrar esto. Entonces, ¿qué haríamos? Primero, podemos poner u igual a x cuadrado y diferencial de b igual a e a la x diferencial de x. Entonces aquí, diferencial de u es la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por la diferencial de x. La diferencial, no necesito la diferencial, necesito b. Aquí b, aquí b sería la integral de la exponencial, que es la misma exponencial. Entonces, eh, por integración por partes, esto va a ser u por b, que me da x cuadrado por b, que es e a la x, menos la integral de de u por b, ¿no? Ahí me quedaría 2x e a la x, diferencial de x. Para integrar esto, uso de nuevo integración por partes, y esta vez uso u igual a x, d de b igual a e a la x. Entonces, aquí me daría la diferencial de u, que es la derivada de x, que vale 1, por la diferencial de x. Aquí b sería la integral de la exponencial, que es la misma exponencial. Entonces, aquí me daría menos 2 por x al cuadrado, exponencial de x. De aquí tendría menos 2, la integral de x a la x, que por integración por partes sería x por e a la x, menos la integral de d de u por b, que es e a la x por d de x, o d de x. Y eso me queda como... Uf, lo voy a dejar así. Aquí me queda x cuadrado, e a la x, de aquí menos 2x e a la x, más 2, la integral de e a la x es e a la x simplemente, y puedo factorizar e a la x y me queda menos 2e a la x por, mm, por x cuadrado menos 2x más 2. Bueno, ya tengo u1 y u2. Entonces, una función particular, o una solución particular más bien, en la ecuación dada es u1, que es 2e a la x, por la primera función considerada en el Wronskiano, que es x al cubo, ¿no? Bueno, que es solución de la ecuación lineal homogénea asociada. Más u2, que es menos 2e a la x por x cuadrado menos 2x más 2 por la segunda función que hemos considerado, que es x a la 1 por x. Entonces, con esto ya tenemos una solución particular. Tengo la
solución general de la ecuación lineal homogénea asociada y tengo una solución particular, entonces puedo dar ya la solución general de la ecuación dada. Es la solución de la ecuación homogénea asociada, que era esto, más la solución particular. Y con eso terminamos de resolver ese problema. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge, está claro. Ok, Inge, ¿me puede mostrar cuando hayamos W? ok. Ahí. Sí, Inge. ¿No sería menos 3x cubo? Ah, Y cierto, es ¿no? estado menos 2. Sí, 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 gracias. Bueno, aquí entonces vamos a corregir esto. Aquí es 3. Ah, cierto, gracias. Me quedaría aquí 2. Aquí abajo está todo bien. Aquí es 3. Todo bien, todo bien. Entonces aquí vamos a tener 2. Aquí 2. Entonces aquí solo me queda la exponencial. Aquí menos esto. Entonces aquí me va a quedar solo esto. Ah, y abajo, entonces, eh, eso, ¿qué más? Aquí también, solo eso, aquí esto, entonces aquí esto y esto, y esto. Ahora sí, supongo que está bien. Gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿tienen otras preguntas sobre esto? Bueno, si no, entonces, como les había comentado, otra forma de resolver una ecuación de Cauchy-Euler es haciendo un cambio de variable. Y un cambio de variable adecuado es hacer t igual al logaritmo de x. Y con eso se simplifica nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Se convierte en una ecuación eh, lineal con coeficientes constantes. Pues veamos. Una, esto eh, con un ejemplo. Pues vamos a hacer un cambio de variable a x igual o t igual al logaritmo de x. Vamos a hacer ese cambio. Mm, Entonces, si estoy haciendo un cambio de variable y quiero resolver la ecuación diferencial, necesito poner la ecuación diferencial en términos de esa nueva variable. Ahora nuestra nueva variable va a ser, o nuestra nueva variable independiente va a ser t en vez de x. Entonces aquí lo que tenemos es, eh, por ejemplo, aquí lo que teníamos es y en función de x, ¿no? Y en función de x.
y en función de x. Ahora aquí yo tengo, estoy haciendo un cambio de variable, estoy llevando x a t y quiero llevar este t a y. Entonces estamos haciendo ahí una composición, ¿no? Estamos yendo de x a t y luego de t a y. Entonces, aquí que tengo la derivada de y con respecto de x, por la regla de la cadena, la derivada de y con respecto de x, de y, por la regla de la cadena es derivada de y con respecto a la variable intermedia, ¿no? Nuestra variable intermedia es t, por la derivada de la variable intermedia con respecto a x. Eso de aquí, la derivada de t con respecto de x es la derivada del logaritmo con respecto de x, ¿no? Y la derivada del logaritmo vale 1 sobre x. Entonces aquí me da derivada de y con respecto de t por 1 sobre x, que lo voy a poner adelante. Bien, necesito la segunda derivada de y. Segunda derivada de y con respecto de t. De x más bien, que es esto de aquí. Eso es igual a la derivada con respecto de x de, de la derivada de y con respecto de x, ¿no? O sea, necesito derivar esto de aquí de nuevo con respecto de x. O sea, esto es derivada con respecto de x de 1 sobre x derivada de y con respecto de x. 1 sobre x derivada de y con respecto de t más bien. Entonces aquí tengo la derivada con respecto de x de un producto de funciones. Una de las funciones es 1 sobre x y la otra función es la derivada de y con respecto de t. Entonces, por la regla del producto, la derivada de 1 sobre x primero es menos 1 sobre x cuadrado. Esto por la segunda función, que es derivada de y con respecto de t. Más la primera función, sin derivar, por la derivada con respecto de x de la segunda función. La derivada con respecto de x, lo voy a escribir mejor. Aquí me daría menos 1 sobre x cuadrado. Eh, ya, entonces aquí la derivada de y con respecto de t es una función que depende más de t, o lo podemos ver como una función que depende de x, pero con una variable intermedia, t, ¿no? Pero lo que yo quiero es calcular la derivada de esa función con respecto de x. Como hay una variable intermedia, o sea, para calcular derivada de y con respecto de t, aquí hay una variable intermedia también que es t. Entonces, necesito usar la regla de la cadena también para calcular la derivada de esto. Entonces, por la regla de la cadena, esto es igual a la derivada con respecto a la variable intermedia de esa función
por la derivada de la variable intermedia con respecto a x. ¿Es esto? Eh, entonces, y entonces la derivada de t con respecto de x, o sea, la derivada del logaritmo con respecto de x es 1 sobre x. Entonces aquí reemplazamos eso, aquí 1 sobre x, y vamos a tener menos 1 sobre x cuadrado por la derivada de y con respecto de t. Aquí vamos a tener 1 sobre x por 1 sobre x, me da 1 sobre x cuadrado. Derivada con respecto de t, de la derivada de y con respecto de t, eso se puede notar como la segunda derivada de y con respecto de t dos veces. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos en función de la nueva variable. Entonces, sustituyendo en la ecuación, obtenemos, tengo x cuadrado ahí, x cuadrado de aquí, estamos haciendo el cambio, t igual a logaritmo de x, o sea, x igual a la exponencial de t, ¿no? Entonces vamos a cambiar eso, aunque creo que no va a ser necesario, sí, no va a ser necesario porque se va a simplificar con x al cuadrado que hay aquí. Bueno, pero de todas maneras, en algún momento va a ser necesario, creo. La segunda derivada, esto, y2' es la segunda derivada de y con respecto de x dos veces, ¿no? Y eso es igual a esto, que es menos 1 sobre x al cuadrado, la derivada de y con respecto de t, más 1 sobre x al cuadrado, por la segunda derivada de y con respecto de t al cuadrado. Eh, menos por la primera derivada de y con respecto de x, ¿no? Que hemos encontrado, que es 1 sobre x derivada de y con respecto de t. Más y. Esto igual al logaritmo de x. Logaritmo de x lo estamos cambiando por t, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces aquí x al cuadrado se simplifica con estos de aquí y me queda simplemente segunda derivada de y con respecto de t dos veces menos la primera derivada de y con respecto de t de aquí queda. Y de aquí queda menos otra vez la derivada de y con respecto de t. Entonces sería dos veces, ¿no? Derivada de y con respecto de t. Más y igual a t. Entonces hemos encontrado esta ecuación diferencial con coeficientes constantes, lineal con coeficientes constantes, en función donde nuestra variable independiente esté, nuestra variable dependiente es y. Entonces vamos a resolver esta ecuación lineal con coeficientes constantes, donde nuestra variable independiente esté. Ya sabemos resolver esto. Para eso necesitamos primero resolver la ecuación homogénea asociada. Y eso es la segunda derivada de y con respecto de t
menos 2 veces la primera derivada con respecto de t, más y igual a 0. Para resolver esto, como es una ecuación lineal homogénea, necesitamos resolver la ecuación característica. La ecuación característica sería m por m menos 1. Ah, perdón, no es de Cauchy. Es m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Eso es un trinomio cuadrado perfecto, que es m menos 1 al cuadrado. Esto igual a 0. O sea, tenemos una raíz m igual a 1 de multiplicidad 2. Entonces, la solución general de la ecuación homogénea asociada general de la última ecuación, mejor voy a poner, que igual a, le voy a poner y sub h, igual a las combinaciones lineales de las soluciones que aporta esta raíz es e elevado a esa raíz que vale 1 por la variable independiente, ¿no? La variable independiente en este caso es t más c2 como es una raíz de multiplicidad 2, entonces debo de multiplicar a la anterior función por t, ¿no? Que es la variable independiente. 10 entonces. Bueno, entonces con esto, para resolver esta ecuación de aquí, por ahora he resuelto la ecuación homogénea asociada. Necesito encontrar una solución particular también. En este caso lo puedo hacer por variación de parámetros, ¿no? Sí. Tengo aquí una ecuación, no, por coeficientes, ¿cómo? Coeficientes indeterminados. Como t no es una solución que aparezca aquí, o sea, t solito, entonces, como esto es una función lineal, entonces busco una solución particular del tipo a por t más b. Lo vamos a llamar de alguna manera esta ecuación. Y lo voy a llamar a por t más b. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar la derivada de esto con respecto de t y la segunda derivada. Entonces, la primera derivada. Aquí es importante no, poner la notación de Leibniz, porque tenemos varias variables, ¿no? Y para no confundirnos. Y porque la notación prima es útil cuando tenemos solo una variable dependiente y solo una variable independiente. Pero ya cuando hablamos de distintas variables en un solo problema, la notación, la mejor notación para usar, para no confundirnos, es la notación de Leibniz. La derivada de AT es A más la derivada de B es 0. Necesito también la segunda derivada. La derivada de A vale 0. Entonces, sustituyendo en 1, que es porque tiene que ser de 1 una solución que tenemos. La segunda derivada, aquí 0.
0 menos 2 veces la primera derivada, que es a, más y, que es en este caso a por t más b, debe de darnos el segundo lado que vale t. Entonces de aquí obtenemos que a por t menos 2a más b debe de ser t. Comparando entonces aquí, a debe de valer 1, ¿no? El coeficiente de t es a aquí y aquí es 1. Y menos 2a más b debe de ser 0. Entonces de aquí obtenemos que b debe de ser 2a, o sea, 2. Entonces una solución particular de 1 es y sub p igual a que vale 1 por t más b que vale 2. Entonces la solución general de 1 es la solución de la ecuación homogénea asociada que hemos encontrado que es C1 a la t más C2 a la t. Más la solución particular. Esto para la ecuación 1, ¿no? O sea, para esta ecuación. Nosotros necesitamos resolver esta ecuación inicial. Pero esta ecuación ha sido obtenida haciendo este cambio de variable. Así que la solución de esta ecuación debe de ser volviendo a la variable inicial, ¿no? Entonces volvemos a la variable inicial. En vez de t, sustituimos logaritmo de x y en vez de exponencial de t, x. Entonces, la solución general la EDO dada, la EDO inicial, ¿no? Entonces a la variable sería C1 exponencial de t es x. Sí. Ajá. C2, t es logaritmo de x. A la t es x, lo voy a poner aquí adelante para que quede mejor. Más t vale logaritmo de x, más 2. Y con eso terminamos de resolver el problema. Bueno, es un poco más largo, pero es otro método para resolver la ecuación de Cauchy-Euler. ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, disculpe, ¿será que podría explicar una vez más, ahora que ya tenemos toda la solución? Claro, claro. Bueno, entonces tenemos aquí una ecuación de Cauchy-Euler. Esta ecuación cualquier ecuación de Cauchy-Euler con el cambio de variable t igual al logaritmo de x se puede convertir en una ecuación lineal homogénea, perdón, en una ecuación lineal con coeficientes constantes donde la variable independiente es t. Bueno, entonces para poner esta ecuación como variable independiente t, entonces necesito poner la derivada de y con respecto de x en función de t, la segunda derivada de y con respecto de x en función de t también. Bueno, entonces para hallar la derivada de y con respecto de x, recordemos que aquí estamos poniendo una variable intermedia. Teníamos x como variable independiente para calcular y. Ahora estamos recurriendo a una variable intermedia. O sea, a partir de x estamos calculando t y queremos
poner y en función de esta variable t intermedia. Entonces, por la regla de la cadena dice que la derivada de y con respecto de t es igual, perdón, con respecto de x, es igual a la derivada de y con respecto a la variable intermedia por la derivada de la variable intermedia con respecto de x. Entonces, eso es lo que hemos usado aquí. Y la derivada de t con respecto de x es 1 sobre x, ¿no? Porque t es el logaritmo de x. Después, para calcular la segunda derivada de y con respecto de x es la derivada con respecto de x de la primera derivada de y con respecto de x. O sea, tengo que derivar con respecto de x esto de aquí que hemos obtenido. Aquí tengo un producto de funciones. Por la regla del producto, la derivada de esto es la derivada de la primera función, o sea, de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado, por la segunda función, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. Tengo que derivar con respecto a de x esto, que es una función que también depende de la variable intermedia. Entonces aquí, para derivar esto, necesito usar de nuevo la regla de la cadena. Por la regla de la cadena dice que la derivada con respecto de x de esta función es igual a la derivada de esa función con respecto a la variable intermedia por la derivada de la variable intermedia con respecto de x. Entonces aquí d de y con respecto de t. D de y con respecto de t. Y eso es lo que puse aquí, que la derivada de esto es la derivada con respecto de t de esa función por la regla de la cadena derivada de t con respecto de x. Entonces, sustituyendo lo que es derivada de t con respecto de x, o sea, la derivada del logaritmo, 1 sobre x, tenemos esto. Ahora sí, reemplazando en la ecuación inicial, en la ecuación diferencial, lo que hemos encontrado, vemos que todo se puede poner en función de t y de y. Entonces, aquí obtenemos una ecuación diferencial donde nuestra variable dependiente es y nuestra variable independiente es t. Este tipo de ecuación es una ecuación lineal homogénea. Sabemos cómo resolverla. Entonces, resolvemos por los métodos que sabemos, por cualquiera de los métodos. Aquí bueno, primero hemos resuelto la ecuación lineal homogénea asociada, que es resolver esto. Entonces, bueno, de aquí creo que no debe haber mucho problema. Para encontrar una solución particular, podemos usar el método de coeficientes indeterminados o el método de variación de parámetros. Como aquí se ve fácil usar el método de coeficientes indeterminados, he escogido ese método para encontrar una solución particular. Hemos encontrado la solución particular. Con eso entonces damos la solución general de esta ecuación de aquí. Y entonces, para dar la solución general de esta ecuación, solo tengo que volver a la variable x. Entonces aquí, de la solución general que resultaba con variable independiente t, volviendo a x, tenemos la solución general de la ecuación principal. Quedó un poco más claro, no sé. Sí, Inge, pero ¿cómo sabe que la forma de la ecuación particular es a por t más b? Ah, porque, porque aquí tengo porque aquí tengo una función lineal, ¿no? De t. Entonces la solución particular va a ser una función lineal. Una función lineal, bueno, si t fuese también solución de la ecuación homogénea asociada, entonces tendría que modificar un poquito, ¿no? Recordando lo que hicimos en coeficientes indeterminados. Pero aquí t no es una solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, es por eso que sé que una solución particular va a ser una ecuación, una función lineal de t.
Está bien, Inge, muchas gracias. Ah. ¿Tienen otras preguntas? Bueno, entonces, dos métodos para resolver la ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Bueno, ahora no, tenemos que estudiar ecuaciones diferenciales de... no, bueno, continuamos en la unidad 2 y vamos a hablar de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales por eliminación. En la unidad 4 vamos a hablar de sistemas de ecuaciones de manera general. Aquí solo vamos a ver un caso particular de sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces veamos. Las ecuaciones, bueno, si tenemos varias ecuaciones con varias funciones incógnita, donde aparecen sus derivadas, a eso se le llama una ecuación, un sistema de ecuaciones. Ah, pero vamos a estudiar también sistemas de ecuaciones diferenciales donde solo tenemos una variable independiente. O sea, ecuaciones diferenciales ordinarias solamente. Bueno, el método que vamos a estudiar es análogo al método de eliminación de variables al resolver sistemas de ecuaciones lineales de álgebra. Es análogo a eso. Pero aquí vamos a ver que la operación análoga a multiplicar en una ecuación algebraica, aquí va a ser derivar. O sea, cuando teníamos una ecuación, un sistema lineal en los reales, una ecuación lineal en los reales, al intentar eliminar variables, debíamos multiplicar algunas de las ecuaciones y sumarlas, ¿no? Aquí, en vez de multiplicar, vamos a derivar y sumar y ver, intentar eliminar alguna de las variables. Entonces, veamos más o menos cómo. Para ver este método, vamos a cambiar la notación. Aquella notación que habíamos estudiado en alguna de las clases, creo que en la primera clase de la unidad 2. Aquella notación para derivada que usábamos el operador diferencial de, porque escribiendo las ecuaciones diferenciales en esa notación, va a ser más fácil de ver este método. Recordemos, si teníamos una ecuación diferencial de este tipo, poner esta ecuación diferencial en esa notación era escribirlo de esta manera, ¿no? AN d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más así sucesivamente hasta a0 de y. Donde eso de aquí es un polinomio en función de d. Y d es el operador derivada, ¿no? Sabemos qué significa esto. O sea, si tuviese... eh, ¿dónde es? Tarara. Bueno, entonces si tuviese, por ejemplo, 2d más 2 de una función x al cuadrado, digamos, ¿eso qué significa? Eso significa 2d
de x al cuadrado más 2x cuadrado. D de x al cuadrado significa la derivada de x al cuadrado, o sea, 2x más 2x al cuadrado. Un operador es una función de funciones, donde el d es derivar. Si tuviese, por ejemplo, d cuadrado más d más menos 1 de x al cubo, ¿esto qué significaría? Significaría d cuadrado, que es la segunda derivada de x al cubo, más d de x cubo, que es la primera derivada de x al cubo, menos x al cubo. Entonces, la segunda derivada de x al cubo es 6x. Aquí la primera derivada es 3x cuadrado. Entonces, estos operadores son funciones de función. Es una función de funciones. Y denotar las ecuaciones diferenciales con de esta manera, con estos operadores, va a ser más fácil ver el método de eliminación para resolver sistemas de ecuaciones. Vamos a ver esto con ejemplos. ¿Y por qué también es útil? Porque si factorizamos este polinomio que está en función de d, o sea, pensamos en d como un número real y lo factorizamos, o como un polinomio cualquiera, donde d es la variable, entonces, o sea, por ejemplo, si tuviese algo así, si tuviese d cuadrado más d menos 2 de cualquier función, aquí d se puede factorizar. Si pensamos en d como un número real, como una variable que representa un número real, eso se puede factorizar como d más 2 por d menos 1. Entonces resulta que esto de aquí es igual a y. O sea que si hacemos primero esta operación para y del resultado hacemos esta operación para el resultado, bueno, hacemos esta operación para el resultado, me da lo mismo que aquí. Y otra cosa importante es que puedo aquí cambiar el orden de estos dos. Y el resultado no va a variar. Entonces, es por eso bastante útil usar esa notación en función de D. Bueno, entonces, ¿cómo escribir un sistema? Bueno, si supongamos que tenemos un sistema donde la variable independiente es t y las variables dependientes son x y y. Y buscamos x y y de manera que satisfagan estas dos ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a poner esto en términos de d. Entonces, primero llevamos todas las variables dependientes a un lado y todo lo que contiene la variable independiente solamente al otro. Entonces, lo escribimos de esta manera. Ahora sí vamos a escribir esto en notación de... Esto de aquí, ¿qué es? La segunda derivada de x más 2, primera derivada de x menos x. Eso entonces se puede escribir como el operador d cuadrado más 2 veces el operador d menos 1 de la función x, ¿no? Y esto de aquí se puede escribir como el operador d cuadrado menos 3 de y igual a seno de t. Y esto de aquí se puede escribir como que el operador d menos 4 de x. Esto de aquí se puede escribir como el operador d menos 2 de y igual a e a la menos t. Usando la notación d. Entonces, tenemos exactamente eso. Y como les había comentado, escribir la ecuación, el sistema de ecuaciones diferenciales de esta manera nos va a ayudar bastante para ver este método que vamos a aprender.
Antes, ¿a qué nos referimos con una solución de un sistema de ecuaciones diferenciales? Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones donde las variables dependientes son x, y, z y así otras, y nuestra variable independiente es t. Entonces, resolver o una solución de esa ecuación diferencial es encontrar funciones para x, phi1 de t, para y, phi2 de t y para z, phi3 de t, de manera que sustituyendo en el sistema se dé una igualdad para todo t en el intervalo. Entonces veamos un ejemplo de cómo usar este método que les había comentado. Supongamos que tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales, este de aquí, donde la derivada de x con respecto de t tiene que ser 3y, la derivada de y con respecto de t tiene que ser 2x. Entonces, primero, según lo que hemos visto, para usar la notación de, es mejor llevar todas las variables dependientes a un lado y todo lo que tiene la variable independiente al otro lado. Entonces, llevamos aquí las variables dependientes son x y la variable independiente es t. Entonces, lo escribimos de esa manera. Entonces, aquí llevando todo lo que tiene la variable dependiente a un lado, variables dependientes a un lado, tendríamos esto. Y lo que tiene variable independiente, bueno, aquí no aparece de manera explícita la variable independiente, solo cero, entonces, ¿no? Usando la notación de, la derivada de x con respecto de t es d de x. Y la derivada de y con respecto de t es d de y. Ah, bueno, esto de aquí multiplicado por menos 1 se puede escribir de esta manera. Entonces debemos resolver este sistema. Entonces, para resolver este sistema, se piensa en d como si fuera un número real. Entonces, pensamos en d como si fuera un número real y resolvemos este sistema por los métodos que sabemos, ¿no? Entonces, aquí lo que podría hacer, por ejemplo, para eliminar la variable y, ¿qué podría hacer? Puedo multiplicar la primera ecuación por d, podría hacer eso. Entonces, multiplicando por d la primera ecuación, tendría d cuadrado x menos 3d por y igual a 0. En la segunda ecuación, me convendría multiplicar por menos 3. Tendría entonces menos 6x más 3d y igual a 0. Entonces sumo estas ecuaciones y ahí se elimina la variable y. Entonces tendría d cuadrado menos 6x, perdón, d cuadrado x menos 6x igual a 0. Entonces aquí hemos obtenido una ecuación diferencial donde hay solo una variable y esto ya sabemos resolver. Entonces aquí podemos resolver para x, encontramos la solución general para x aquí. Podría también eliminar la variable x. Para eliminar la variable x, puedo multiplicar por 2 la primera ecuación. La segunda ecuación lo puedo multiplicar por menos d. Entonces, sumando esas ecuaciones, esto se elimina y me queda d cuadrado y menos 6y igual a 0. Entonces, aquí tengo una ecuación diferencial en función de y, o sea, una sola variable dependiente. Lo puedo resolver también. Vamos a ver que, bueno, aquí ya voy a tener la solución general para x, la solución general para y, pero esa solución general solo es para esta ecuación diferencial, no necesariamente para este sistema. Lo mismo para x. Vamos a ver que necesitamos algunas, bueno, eso de aquí da algunas restricciones sobre las constantes que tenemos.
porque aquí vamos a tener la solución general con algunas constantes, ¿no? Aquí alguna función, aquí otra función, aquí va a haber otra constante o una función, más otra constante por otra función. Vamos a ver que estas ecuaciones dan restricciones para estas constantes. Y creo que lo vamos a hacer en la siguiente clase. Voy a poner esta tarde sus notas, voy a seguir revisando hoy en la tarde sus pruebas de la segunda unidad. ¿Qué más? Y también voy a poner las notas de su práctica y todo. Si tienen observaciones, me dicen. Les voy a avisar cuando ya esté listo, pero igual pueden estar viendo antes. Sí, si tienen observaciones, me avisan. Me pueden decir por el chat de Teams o por WhatsApp. Y ya vemos. ¿Qué más? Sí, porque después de que envíe las notas no voy a poder modificar nada. Si tienen preguntas, me dicen. Si no, nos vemos la próxima clase. Y pongan, bueno, voy a ver en Insights, pero por si acaso pongan presente en el chat también, por favor. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Está bien,